Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su clase de contabilidad, la tercera clase de 8. Bueno, antes de nada, desearles un feliz año, un próspero 2023, que les vaya súper bien en este año, señores, señoritas. Entonces, bueno, hoy arrancamos ya con la tercera semana. Como les había mencionado previamente, siempre mis clases hay un video que ustedes lo tienen que revisar antes de venir acá. No sé si lograron revisar el 3, si no lo pueden hacer más adelante. Y aquí está la presentación que vamos a ver la clase de hoy. Permítanme, yo ya la tengo descargada porque eh, hace un par de horas ya tuve clases con sus compañeros de contabilidad, perdón, eh, sus compañeros de electrónica. Listo. Bueno, entonces, eh, un poco para hacer memoria lo que hemos visto las dos clases anteriores. La primera clase lo que vimos fue principalmente los conceptos básicos, la empresa, la contabilidad, el RUC, el RIMPE, las sociedades anónimas, las compañías limitadas, cómo se crean, la parte legal, etcétera, etcétera. También vimos la ecuación contable. Luego lo que vimos en la última clase antes de irnos de vacaciones fue básicamente los principales activos, pasivos y patrimonios. Vimos el plan de cuentas. Entonces, ahora ya hemos pasado la parte teórica, llamémoslo así, ya vamos a empezar a hacer la parte práctica de la contabilidad. Y esta es la primera clase que básicamente lo que vamos a ver es el libro diario. El libro diario es un formato que lo que me permite es registrar todo lo que sucede en la empresa. Recordemos que la contabilidad lo que nos permite es registrar todo lo que sucede en la empresa, absolutamente todo, cuando compramos un auto, cuando compramos cuando compramos una computadora, cuando pagamos los servicios básicos, cuando pagamos los sueldos. O sea, todo movimiento o transacción económica que tiene que ver con compra, venta de algo, se registra en la contabilidad. Entonces, este libro diario viene a ser como decir, la herramienta en donde se anotan todas las operaciones que suceden en la empresa, pero ya en forma de un asiento contable. Porque claro, cuando compramos algo nos dan una factura, pero esa factura a la final tiene que registrarse de una manera estándar. Y aquí ya viene el tema del libro diario. Ojo, esto de acá ya no se hace, llamémosle así, en la vida real, sino que ya en la práctica actualmente las empresas cuentan con sistemas contables, en donde todo hace por detrás, ¿no? Ustedes van a ingresar las transacciones, pero al final el software, los software contable, los sistemas contables, lo que hacen es registrar lo que ustedes le digan. Entonces, claro, si ustedes no conocen la parte eh, técnica, la parte teórica de cómo se hace un asiento contable, el sistema solo va a registrar lo que ustedes digan. Y si está mal, se registrará mal. Es así de simple. Por eso es importante que aprendamos de manera didáctica y académica cómo se realiza la contabilidad, para que si algún día ustedes tienen al frente un sistema contable, sepan cómo se debe registrar o de qué se trata. Entonces, aquí también viene ya el principio de partida doble, que cuando veamos el ejercicio que tenemos preparado para esta clase, vamos a ver de qué se trata. Pero básicamente lo que dice es que lo que está en el debe, por ejemplo, estos 818.500, tiene que ser la misma cantidad en el haber. Entonces, siempre el debe y el haber tienen que estar equilibrados, y eso es súper importante para lo que vamos a hacer hoy. De aquí tenemos los tipos de asientos contables, los simples en donde solo hay dos cuentas, como por ejemplo esta de acá, en donde tenemos una cuenta en el debe, gastos 20.000 y bancos 20.000, nada más, es uno a uno. Luego tenemos el compuesto, en donde son varias cuentas de lado y lado, como por ejemplo este de acá, en donde tenemos materiales y el IVA, caja y proveedores. O sea, tenemos dos cuentas de un lado, dos cuentas de otro lado, aquí también tenemos tres, o sea, son compuestos, llamémoslo así. Y mixtos es cuando constan de una cuenta deudora y dos o más acreedoras y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una de un lado y dos del otro lado. En ejemplo aquí sería esta de acá, por ejemplo, que hay una cuenta del lado del haber
y varias cuentas del lado del debe. Ya vamos a comprender cuándo se registra en el debe y cuándo se registra en el haber. Luego tenemos que el formato del libro diario es esto. Es un formato con 5 columnas en donde se detalla la fecha en que se realizó la transacción, cuando compramos algo, cuando pagamos algo, el detalle que tiene que ver con las cuentas contables que vimos la clase anterior. Si ustedes recuerdan, la clase anterior topamos el libro de Zapata y eso es lo que vamos a ver hoy también. Entonces, ahí sí lo tienen ese archivo en el computador para que lo puedan tener también a la mano. Entonces también tenemos el debe y el haber, que cuando se registran el debe y el haber lo vamos a ver más adelante ya en el ejercicio. O sea, este es el formato que vamos a manejar, que son 5 columnas, ¿sí? Luego tenemos algo muy importante que es las transacciones. Aquí ya debemos considerar lo que es el IVA. Ustedes, claro, saben que por lo general cuando compramos algo, hay a veces que nos sale el valor más el IVA y hay otros que no graban IVA. Aquí en nuestra normativa hay bienes y servicios que graban IVA cero, o sea, que no tienen IVA, pero el término correcto es grava IVA cero, y el otro que graban IVA 12. Entonces, ustedes dirán, ¿y cómo yo sé cuál es cuál? Bueno, aquí en contabilidad yo les diré, pero ya en la vida real es bueno que ustedes sepan, por ejemplo, cuando eso usted en la plataforma, aquí hay un archivo que dice de apoyo de bienes y servicios grabados con tarifa cero. Entonces, es un documento es del SRI, no recuerdo de qué año es, pero no creo que haya cambiado mucho. Este documento del SRI nos dice los bienes y servicios que graban IVA cero, o sea, que no tienen IVA. Entonces tenemos, por ejemplo, entre los bienes, ¿qué tenemos? Los productos alimenticios de primera necesidad, ¿no? Aquí están las carnes en estado natural. Entonces, esto, por ejemplo, si ustedes se van y se han fijado y compran una libra de carne, no graba IVA. También tenemos la leche en estado natural, también no graba IVA. Pan, azúcar, panela, sal, manteca no graban IVA. Y como digo, vayan ustedes a una tienda o al supermercado y fíjense y van a ver que estos productos no graban IVA. Semillas que tienen que ver con el tema ya, también los fertilizantes, insecticidas con el tema del agro. Los tractores también no graban IVA porque por una coyuntura para dar impulso al agro. Los medicamentos, si ustedes se van a una farmacia, los medicamentos no graban IVA. Tenemos el papel bond y los libros, también igual. Si ustedes compran un libro, se darán cuenta que no graba IVA. También tenemos los que se introduzcan al país, como por ejemplo los diplomáticos, pasajeros que ingresan al país, digamos que viene un extranjero con sus cosas, obviamente no graban IVA las cosas que vienen. Tenemos la energía eléctrica, las lámparas LED, aviones, avionetas y helicópteros para transporte comercial de pasajeros, cargas y servicios, vehículos eléctricos, ¿sí? Y eso, alguna vez el gobierno de Correa quiso impulsar el tema de los vehículos eléctricos y las cocinas de inducción eléctrica, pero nunca despegó y por eso como que daba a los vehículos eléctricos esta salvedad, porque a la final el IVA, si ustedes lo ven fríamente, el IVA lo que hace es encarecer el costo, porque claro, es un 12% el impuesto al valor agregado. O sea, digamos, este celular vale $500. Si no graba IVA, son $500. Pero si es 500 más IVA, ya serían 560. Entonces, a la larga, encarece el costo de los productos. Es así de simple, ¿no? Si ustedes lo ven, es así. Luego tenemos artículos introducidos al país bajo el tráfico postal internacional y correos rápidos. Yo no sé cómo estará esto de correos del Ecuador, pero es verdad, yo a veces me traje algunas cosas de China y nunca me grabó IVA. Pero eran cosas, no era mucho, eran 50, $60 en zapatos, ropa y cosas así. El oro, cocinas, aquí está lo que les decía, eléctricas, de inducción eléctricas, no graban IVA. Baterías, cargadores, paneles solares y barcos pesqueros, ¿sí? Entonces, esos son los bienes. Fuera de esto, todos los bienes graban el 12% al IVA, ¿sí? Eso, aquí está el listado de los que no graban IVA. En cambio, si no está en este listado, graba IVA. Los servicios es algo similar. Por ejemplo, tenemos los transportes terrestres, los de salud. Por ejemplo, cuando vamos al médico, ustedes darán cuenta que el médico no graba IVA.
Tenemos los de alquiler y arriendo de inmuebles destinados para el domicilio. Supongamos que yo arriendo un cuarto, un departamento para vivir, no graba IVA, pero si arriendo ese mismo departamento para ponerme un restaurante, por ejemplo, graba IVA. ¿Por qué? Porque ya es una actividad comercial. Lo que es los servicios básicos, la luz y el agua, el alcantarillado, recolección de basura, la educación, llámese así, educación universitaria, escolar y preescolar, guarderías infantiles, los religiosos, los servicios artísticos, los servicios funerarios, todo lo que tiene que ver con el Estado, por ejemplo, las cédulas, si ustedes sacan la cédula, no les graba IVA, espectáculos públicos, servicios bursátiles, tenemos temas de exportación, paquetes turísticos receptivos, los peajes, la Lotería Nacional, aerofumigación, también el tema de los artesanos. Miren lo importante, no sé si han escuchado ahí el régimen de artesanos. Cuando uno se califica como artesano tiene eh, interesantes beneficios. Por ejemplo, siempre me voy a acordar, digamos, cuando fui a comprar los escritorios, ¿no? Yo me acuerdo que fui a uno y me dijo, yo le dije, ¿cuánto cuesta? Me dice $150. Y le digo, ¿ya incluido el IVA? Me dice, no, como artesanos no grabamos IVA. Está bien, pero claro, ese mismo escritorio en otro lado tenía que pagar más IVA porque no eran artesanos. Entonces acá el tema de los artesanos tiene ciertos beneficios interesantes. Refrigeración, enfriamiento y congelación. Aquí tenemos los seguros de desgravamen, clubes sociales, gremios profesionales. ¿Qué más tenemos acá? Servicios de construcción y también los arrendamientos de tierras destinadas a usos agrícolas. Estos son los servicios que no graban IVA. Este documento está en la plataforma, la pueden descargar y chequearlo mejor. Pero sí es importante que ustedes sepan que en la contabilidad el IVA se debe considerar, pero el IVA se lo debe registrar en sus cuentas apartes. Recordemos que hay el IVA ventas y el IVA compras. Y ya vamos a ver cómo registramos esto. Ahí el documento está para que ustedes lo puedan ver. Y listo, y esta tablita es la que nos va a guiar hoy y el resto de clases, ¿no? Porque la clave es identificar si es un activo y si incrementa y disminuye. Entonces, esto es la parte teórica que lo pueden revisar también en el video, en la masterclass que sabe estar grabada. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico. Por favor, se descargan este archivo en Word, este en Excel, ¿sí? Este apoyo formato libro diario, que es el Excel en donde vamos a trabajar el taller de hoy. Este taller lo tienen que subir a la plataforma porque es parte de sus calificaciones. Y aquí está el formato con el que vamos a trabajar, ¿ok? Que era el libro diario en donde les había mencionado en dónde está. Ahí le aumentan unas filas que va a ser necesario. Como veo que la mayoría está en computador, ya, simplemente le estoy aumentando filas. Y se descargan este que dice apoyo de clases prácticos, este Word de aquí, que este Word lo que tiene es un ejercicio. Es un ejercicio muy similar al del deber, ¿sí? Entonces, si ustedes se lo descargan, va a haber una leve diferencia, que el que ustedes ven en su pantalla dice enero del 2023 y el que está bueno, mejor para no confundirlos, chicos, me voy a descargar el archivo, ya, y este es el ejercicio que lo vamos a hacer en clase. Básicamente el único cambio que voy a hacer es, en vez de que diga mayo del 2021, voy a poner que diga enero 2023, para ser un poco más contemporáneo, para que no suene a que estamos hablando de hace 2, 3 años atrás, en plena pandemia. Entonces le vamos a poner, en vez de mayo del 2021, simplemente enero 2023. ¿Ok? Nada más. Entonces, para que, digamos, el ejercicio sea, como dije, un poco más contemporáneo a la fecha que estamos. Y ahí les voy a ir explicando. Simplemente hago ese cambio para que ustedes lo consideren al momento de que hagamos el ejercicio. Y ahorita lo que vamos a hacer es trabajar en este ejercicio, en este Excel, vamos a hacer ya nuestro libro diario y después recuerden que al finalizar, perdón un segundito, denme un segundito, chicos.
Listo, mil disculpas. Ok. Entonces, recuerden que este trabajo que vamos a hacer este momento, este Excel que lo vamos a llenar, tienen que subirlo en la parte de trabajo en clases, que está aquí, taller libro diario. Sí, tienen que subirlo aquí, por favor, no se olviden, hasta mañana. Pueden subir bueno, de preferencia en PDF para poder calificar. Estos ya han estado subiendo, que son los estudiantes de electrónica seguramente, ¿ok? No se olviden de subirlo. Entonces, ¿cómo empieza la contabilidad? Siempre va a haber un asiento inicial cuando empieza la empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a dar servicios de consultoría de telecomunicaciones. Podría ser incluso servicios perdón, un segundito, denme mil disculpas, qué pedí. Ok, ya. Supongamos, no de consultoría, sino puede ser de consultoría en marketing o en diseño, cualquiera de los dos. Entonces, para hacerlo más comprensible, digamos que da un servicio de consultoría en marketing, ¿ok? O, como digo, cualquier servicio. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza el 1 de enero del 2023 este negocio. Supongamos que empieza con dinero en la cuenta bancaria del Banco Pichincha, 3 computadoras, maquinaria y equipos. Ese es el asiento inicial. Entonces, vamos empezando con el primero. O sea, si digo que tengo dinero en la cuenta corriente del Banco Pichincha, ¿en qué cuenta debería registrar? ¿Qué cuenta se les ocurre? De las que vimos, esta no era acá, esta borremos, de lo que vimos en la última clase. ¿Qué cuenta utilizarían ustedes para registrar eso? Bancos. Correcto. ¿Y cómo sabemos bancos es un activo? Recordemos que están los bancos, el activo, el pasivo, el patrimonio, etc. Entonces ya sabemos que vamos a registrar en la cuenta que se llama bancos y es un activo. Y aquí viene la tablita. Recordemos que cuando empieza una empresa, todas las cuentas están en cero. Recuerden que empezamos de cero, todo está en cero. Entonces ya sabemos que nuestra cuenta bancos es un activo. ¿Ok? Ahí vamos a registrar en la cuenta bancos, vamos a registrar los 5,450. ¿Ok? Entonces, como la cuenta bancos está en cero y va a subir a 5,400, a 4,000, ¿cuánto era? Perdón, a 5,450. Entonces, de 0 a 4,000, a $5,000 va a incrementar. Entonces, si incrementa, se registra en el debe. Así de simple. Si la cuenta es un activo e incrementa, se registra en el debe. Si es un activo y la cuenta va a disminuir, se registra en el haber. Si es un pasivo, incrementa, vale en el haber y si disminuye en el debe. Y así sucesivamente con el patrimonio, los ingresos y los gastos. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar qué tipo de cuenta es. Si es que es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que identificar. Y luego, si incrementa o disminuye. Entonces, dependiendo de eso, si incrementa, puede ir al debe o al haber, dependiendo del tipo de cuenta, o si disminuye, igual al haber o el debe. En este caso, hemos determinado que es un activo y la cuenta va a incrementar. Entonces se registra en el DER. Y ahí empieza el libro diario. Miren, entonces pongo asiento número 1, ¿ok? En amarillo, la fecha. ¿Qué fecha me dice? El 1 de enero del 2023. 1 de enero del 2023. Y de ahí viene la primera cuenta que ya identifiqué, que es la cuenta bancos. ¿Ok? Es la cuenta bancos. Y como dije, este valor de bancos que me da el ejercicio, 5,450, ya identifiqué. ¿Por qué? Porque estaba en cero y va a pasar ese valor. Entonces, si incrementa, debo registrarlo en el debe. Y aquí está en el debe. Debe o haber. Entonces le pongo acá 5,450. Voy a poner en formato en dólares, nada más. Y acá debo tener una suma, ¿no?
¿Por qué creen que debo sumar esto de acá? Perdón. Por la partida doble que debe de cumplir. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, sumo el debe y sumo el haber. Entonces, obviamente aquí me descuadra, pero es porque todavía no estoy, no he terminado el asiento. Recién voy en una primera parte. Entonces, he registrado bancos en el debe. Y como digo, es simple. O sea, si alguien me pregunta, profe, ¿por qué le registró en el debe? Porque la tabla lo dice. Así de simple es. ¿Por qué? Porque él dice que es un activo. Si incrementa, va al debe. Si hubiera disminuido, va al haber. Y es así de simple, porque la tabla lo dice. ¿Y por qué lo dice la tabla? Ahí sí tendríamos que irnos a la historia de la contabilidad, que no sé quién se habrá inventado esto. Pero es así, eso es lo que nos interesa saber, que si es un activo y el saldo va a incrementar, va al debe. O si disminuye, va al haber. Si es un pasivo, incrementa, va al haber. O si disminuye, va al debe. Entendiéndose que el debe y el haber son estas dos columnas. ¿Ok? Eso es súper importante. Véanle así la contabilidad, súper pragmático. Piénsenle, o sea, de hecho, para ser un contador hay que ser bien cuadrado. Y ojo, verán que yo soy contador. Hay que ser, no hay que ser como los diseñadores que son muy creativos, muy así, vuelan. El contador tiene que ser cuadrado, así, con una mentalidad súper cerrada. Y es así de simple. Si es un activo, incrementa debe. Punto, punto. No debo pensar más. No debo crear más cosas. Entonces, ahí es cuando, claro, posiblemente para un diseñador le choque esto porque es muy cuadrado. Es así, ¡pah! Así, raja tabla. No hay que verlo de otra manera. Entonces, eh, luego vamos, he contabilizado uno, se acabó. Tres computadoras para sus actividades. Supongamos que Cristian, Brandon y César se pusieron el negocio. Entonces tienen sus computadoras, compraron sus computadoras. ¿Qué vendría a ser esto? Las computadoras en este cuadrito. Patrimonio. El patrimonio, recordemos que el patrimonio es el dinero con el que entran las personas, con el que entran los dueños del negocio. Ese es el patrimonio. Y nuevamente recuerden el archivo de Zapata. Aquí tienen los principales activos, los pasivos y tenemos el patrimonio. Entonces, en el patrimonio no hay computadoras. Miren, está el capital, las reservas legales y tenemos la utilidad o pérdida. ¿Dónde están las computadoras? En un activo. Están aquí. ¿Qué cuenta utilizaría? Equipos de computación. Correcto. No se confundirán, chicos, que hay una cuenta que se llama equipos de oficina. ¿Sí ven? Cuando se trata de computadoras hay que utilizar una cuenta que se llama equipos de computación. ¿Ok? Entonces, vamos con equipos de computación. Nuevamente me voy a la tablita. Y ahí hice el primer paso. Ya sé que las computadoras son un activo. Y nuevamente, la cuenta está en cero y ahora voy a registrar $1,800 porque son tres computadoras de 60, de 600. Entonces, de cero va a subir a 1,800, obviamente está incrementando. ¿Qué quiere decir eso? Que debo registrar en el debe. Como dije, así súper cuadrados. Activo, incrementa al debe. Punto. Entonces, me voy acá. Primero pongo la cuenta, equipos de computación, ¿ya? Como dije, es un activo, incrementa Valdeve y por ende, ¿cuánto era? 670 por 3 más 670 por 3 porque son tres computadoras. Entonces tenemos en la cuenta equipos de computación $2,010. Hasta ahí, por favor, me he explicado un poco, van comprendiendo la dinámica. La idea, como dije, es identificar si es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto. Y en base a este cuadrito, por eso yo les dije a la última clase, esta tablita, imprímanla. Porque claro, como están atendiendo a clases, tenganla aquí al lado impresa, sí, acá al lado impresa, y van viendo, ¿no? Entonces, porque este cuadrito lo van a utilizar todas las clases. Es muy importante que ustedes lo tengan y para los deberes también les va a ser útil. Entonces, este cuadrito ténganlo impreso o apuntado en algún lado
pero este es el que les va a ir diciendo cómo deben ir contabilizando. Entonces, ya tengo el segundo, ¿ok? Entonces dice que tenemos maquinaria y equipos. Supongamos que se compran unas prensas para imprimir material para el marketing y todas esas cosas, porque nuestro negocio es de consultoría de marketing y también nos compramos unas prensas ahí para imprimir papeles y esas cosas. Ok, entonces tenemos maquinaria y equipos 2132. ¿Qué vendrían a ser las maquinarias? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso o un gasto? Otro activo sería, Es otro activo. Las maquinarias son activos. O sea, por ejemplo, en una empresa textilera, esas máquinas para hacer las telas, igual. Eh, por ejemplo, en una lavadora de autos, esas máquinas para que suben las prensas y todo eso, también es un activo. Las maquinarias por lo general son un activo. Entonces, nuevamente, miren, es un activo, de cero va a pasar a 2132, entonces incrementa. Si incrementa, ¿dónde lo registro? En el debe. Listo, entonces pongo acá maquinaria y equipos, si hay, siempre es una cuenta muy común, maquinaria y equipos. ¿Qué? Tengo 2132. 2000, 2132. Listo. Entonces, miren, tengo 9592 en el debe. Todos son activos. Pero y ahora me descuadra. Y este ajuste solo hay que hacerlo en el primer asiento contable. Siempre cuando empiezan un ejercicio contable hay que hacer un ajuste. ¿Con qué cuenta creen que yo debería ajustar para que esto cuadre? ¿Cuál cuenta les late que deberíamos utilizar para poder cuadrar el ejercicio? ¿Qué utilizarían ustedes? Porque ya aquí ya no tengo más datos ya, miren. Ya no tengo más datos. ¿Eh? ¿Qué cuenta creen que ustedes deberían utilizar para cuadrar esto? Y solo lo hacen solo en el primer asiento. de pronto con patrimonio. Correcto, así es. Recordemos que las empresas normalmente, ¿cómo empiezan? Yo pongo plata y empiezo a comprar cosas para que mi empresa funcione. Entonces, como digo, supongamos que en este caso, Cristian, César y Brandon se pusieron esta empresa, esta agencia de marketing. Se pusieron entre los tres. Entonces, los tres se caen entre los tres reúnen $9,592. ¿Sí? Entonces van a la superintendencia de compañías, dicen, aquí está la plata, y lo primero que hacen es comprarse la maquinaria y equipos, comprarse las tres computadoras y lo que sobra la plata, ponerla en un banco. Entonces, siempre el primer asiento contable vendría a ser el patrimonio, pero ¿qué cuenta del patrimonio debería utilizar? El capital. ¿Sí? Recuerden que el patrimonio es la cuenta que empieza con 3 y el capital. Y entonces, con eso ya el primer asiento contable me toca siempre cuadrar el capital social, me toca encontrar ese valor. ¿Y cómo lo encuentro? Recuerden la ecuación contable. La ecuación contable era el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Yo ya tengo el activo acá. ¿Cuánto tengo de activo? Tenía 9,000. Pasivos no tengo, entonces no me queda otra que poner el patrimonio, pero en este caso el capital es la cuenta correcta porque el patrimonio es como decir la cuenta madre, la primera. Entonces mejor utilizamos una subcuenta y acá lo que hago es poner unas sangrías y obviamente me toca ponerle en el haber. Pero si ustedes le ven en la tablita, ya sabemos que es patrimonio y el patrimonio está en cero y va a subir a 9,000, entonces incrementa. Y al incrementar el patrimonio, se registra en el haber. Miren, patrimonio incrementa al haber. Entonces, ¿dónde va? Aquí en el haber. ¿Qué tanto debo ponerle? Los 9,592. 9,592. Con eso ya me cuadra. Y el último paso es poner una referencia, como por ejemplo, inicio de la empresa. ¿Ok?
Entonces, esta referencia es para saber de qué se trata el asiento contable. Hay que ser bastante descriptivos, es súper importante poder poner una referencia bastante buena y para saber de qué se trata ese asiento contable. Y siempre es así el primer asiento. Aquí simplemente cambio la fecha, ¿no? Sería al 31 de enero 2023. Sí, porque vamos a hacer las transacciones de todo el mes. Y con eso tengo mi primer asiento contable. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor, chicos, sobre cuándo registraran el debe y en el haber? Vamos a hacer 6 o 7 asientos más y con eso espero también explicar mejor y aclarar más dudas. Listo, vamos avanzando. Entonces, tenemos nuestro primer asiento contable. Ahora viene ya nuestro segundo asiento. Ok, ahora sí, ya conseguimos un cliente, ¿no? Y recibimos un contrato para realizar un trabajo de marketing, ¿ya? Un trabajo de marketing, ya. Para que sea un poco más para nosotros un trabajo de marketing, ya. De lo que sea, manejo de redes, asesoría, cualquiera de esas cosas. Un trabajo de marketing a la empresa Paquito S.A. por un monto de $3,420 masiva. El monto nos cancelan el 30% de entrada, el 30% de entrada con, para ser más explícito, con depósito a la cuenta. Para que no haya un poco de divagación, ya les voy a decir por qué. Y la diferencia cuando entreguemos el trabajo después de 25 días. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendrían a ser estos $3,420 masiva? ¿Qué vendría a ser? Otro ingreso. Ya sería un ingreso. ¿Por qué? Porque Mm, ya nuestra empresa empieza a funcionar y ya tenemos nuestro primer cliente que le estamos cobrando 3,420 más IVA. ¿Sí? Entonces, ya como dijo su compañero, es un ingreso, ya nos está entrando plata, ya estamos vendiendo, ya estamos dando nuestros servicios. Entonces, lo que toca hacer es identificar, ¿es un ingreso? Tengo 0 ingresos, ¿no? No he generado nada, este es el primero. Entonces, el ingreso incrementa, si incrementa, va a haber. ¿Sí se dan cuenta? Así hay que hacer. Es un ingreso, incrementa, va a haber. Listo. Y entonces me voy al libro diario, el de segundo asiento. El segundo asiento, la fecha es eh, 5 de enero. 5 de enero, perdón, 5 de enero del 2023. Ok, entonces tenemos que son los ingresos. Entonces, y recuerden, es fácil, ¿no? Es ingresos, van a incrementar, va a haber. ¿Cuánto? Lo que dice el ejercicio, 3,420. Entonces sería 3,420 en el haber. ¿Por qué lo dice la tabla? Como les decía, ¿por qué? Porque la tabla lo indica así. Entonces, ya con eso tenemos los 420. ¿Por qué le puse sangría? Más que todo, esto es como decir que se vea mejor visualmente. Si se dan cuenta, está aquí en el debe y en el haber. O sea, para un poco tener una mejor visualización. No es obligatorio, pero es una práctica muy común. Ya, ahora, ¿qué hago con el IVA? ¿Dónde creen que debo registrar el IVA? en IVA ventas. Así es. El IVA no lo puedo registrar acá, dentro de ingresos. ¿Por qué? Porque el IVA no es nuestra plata. ¿A quién le pertenece al IVA? ¿Quién es el dueño de ese IVA? El fisco. Así es, el SRI. El SRI es el dueño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos un servicio a esta empresa y cobramos esto de 3,000 más IVA, ese IVA después tenemos que darle al fisco. Fin de mes viene todo el tema de la conciliación tributaria, el pago de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, después tengo que devolverle al IVA. Y el IVA ventas
¿Qué viene a ser el IVA ventas? ¿Ustedes qué creen con la explicación que les di? ¿Qué vendría a ser el IVA ventas? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto? Recuerden el concepto, que es el dinero que yo le debo al fisco. ¿Qué vendría a ser? ¿En cuál grupo cae? Gasto. Casi, casi. No es gasto. Un pasivo sería. Es un pasivo. ¿Por qué? Porque el IVA ventas, y eso vayan apuntando, el IVA ventas es un pasivo. Y de hecho, si ustedes se van acá al libro, aquí están los pasivos, ¿sí? Y aquí está el IVA ventas. El IVA ventas es un pasivo. Porque si bien es cierto, la empresa me va a decir, vea, señor Córdoba, aquí están los $3,000 más IVA, ¿ya? Pero los $3,000 son del señor Córdoba. Ese IVA, el señor Córdoba después va a tener que devolverle al Estado, ¿sí? El dueño de ese es el Estado, es el famoso impuesto al valor agregado, que después tendrá que fin de mes agarrar y dar ese dinero. Siempre el error que a veces he visto mucho es pensar que ese IVA es nuestro y no es así, porque ese IVA después tengo que devolverlo, por eso es un pasivo. Ahora, si ya identifiqué el IVA ventas, ya sé que es un pasivo, ¿dónde debo registrarlo? ¿En el debe o en el haber? En el haber. Correcto. Simple. Pasivo incrementa en el haber. Punto. No hay más. Entonces, en el pasivo, en el haber, entonces sería IVA ventas. IVA ventas, el 12%. Listo. Ahora, ¿esto cómo nos van a pagar? Estos 3,830. ¿Cómo nos va a pagar esa empresa? Con el 30% en depósito en el banco. Correcto. Y si es un depósito en el banco, ¿qué cuenta interviene? Bancos. Bancos. Ya, entonces bancos ya sabemos qué es, un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto. Un activo. Bancos es un activo, la cuenta bancos es un activo. Y si me van a depositar un cheque de $100, ¿qué va a pasar con el saldo de esa cuenta? ¿Va a incrementar o disminuir? Va a aumentar. Aumenta, claro, porque yo digamos en la cuenta tengo 3,000 y después me depositan $100, voy a tener 3,100. Entonces, yo ya sé que es un activo, va a incrementar y le registro en el debe. Entonces, me voy acá, le pongo bancos. ¿Cuánto le debo registrar? El 30%. ¿Ya? Entonces le multiplico esto por el 30% y me dice, ¿sabes qué? Te voy a depositar en cheque 1,149,12. Entonces va en bancos 1,149,12. Listo. Ahora, no me cuadra. ¿Qué faltaría? Estos $2,000, ¿en dónde los registro? Porque no puede quedar así. ¿Qué cuenta utilizarían? Porque eso dicen, ojo, que el resto nos pagan después, cuando ya les entreguemos el trabajo, los 10,000 flyers, lo que sea que nos hayan contratado. ¿Qué cuenta utilizarían ustedes para registrar eso? Cuentas por cobrar. Claro, ¿por qué? Porque ese cliente nos está debiendo. Y después de 25 días vamos a tener que ir y decirle, oigan, aquí ya están los 10,000 flyers o el trabajo que nos pidieron, ahora sí, denos la plata. Pero el momento en donde se registra, hay que registrarlo como lo que es, como una cuenta por cobrar. Entonces, la cuenta por cobrar, las cuentas por cobrar son un activo. Aquí está, cuentas por cobrar clientes, son un activo. Entonces le pongo cuentas. Siempre es más fácil, cuentas por cobrar clientes. Ya sé que es un activo. Si me voy a la tablita, sé que es un activo, va a incrementar, va al debe. ¿Cuánto debiera al debe? Yo le podría dar un machetazo y poner el saldo que falta, 2,681. En contabilidad eso se llama darle un machetazo, o sea, hacerle cuadrar a la fuerza.
pero yo sé que es el 70%, entonces sería esto por el 70%, que me va a cuadrar de manera correcta. En vez de darle un machetazo al balance, simplemente hago calcular y veo que la ley de partida doble se cumple. Entonces con eso ya voy armando. Aquí sería referencia, contrato, empresa, Paquito, S.A. Ok, listo. Entonces tendremos ya nuestro segundo asiento. Vamos con el tercer asiento. ¿Listo? ¿Qué pasa el tercer asiento? Dice, el 7 de enero compramos suministros y materiales por $300 masiva y pagamos con cheque. Entonces, entendamos primero bien de qué se trata. Y empieza la operación, Paquito nos contrató, entonces debemos empezar a comprar materiales, resmas de papel, cuadernos y todo eso. Entonces, ¿qué vendrían a ser esos suministros y materiales? ¿Qué vendría a ser esto en el tipo de Activo, cuenta? otro activo. ¿Todos están de acuerdo que es un activo? Verán que es el cuaderno, las hojas de papel bond. Es un ¿Algo gasto. dijo, algo dijo Jimena? No, no le alcancé a escuchar. Es un gasto. Todo el tema de la papelería, hojas de papel bond, resmas y todo, por lo general son un gasto. Entonces, ya vemos acá que es un gasto. Obviamente el gasto, no tengo ningún gasto, cuando se ejecute lo que va a pasar es incrementar. Entonces lo que hago es, el gasto se registra en el debe. Gasto, incrementa, registro en el debe. Entonces, nuevamente me voy al libro diario, pongo la fecha, 7 de enero. Listo, entonces sería suministros. Tengo $300. ¿Qué hago con el IVA? ¿Qué cuenta utilizarían? Porque recuerden que acá dice que nos cuesta 300 masiva. Si hay el IVA ventas, ¿cuál sería la contraparte? Iba a compras. Es el IVA compras, ¿ok? ¿Y el IVA compras qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser el IVA compras? Un pasivo. ¿Un pasivo? El IVA ventas es un pasivo. ¿Pero qué sería el IVA compras? Es activo. Es un activo. Es un concepto un poco extraño, verán, el IVA compras. ¿Por qué? Supongamos que lo que les explicaba en la clase anterior, cuando nosotros vamos a, digamos que el fisco nos dice, pasa toda tu IVA ventas. El IVA de tus ventas es mío, nos dice el SRI. Tienes que devolverme ese IVA ventas. Pero claro, yo le digo, oye, pero yo también he tenido que comprar muchas cosas y me ha costado IVA. Entonces el fisco dice, sí, tienes razón. Entonces solo sale la diferencia. Yo les hice un ejercicio de IVA compras, IVA ventas. Entonces el IVA compras, ¿por qué es un activo? Es como que ya le pagué por adelantado al fisco. ¿Sí? Entonces es como que yo ya le pago por adelantado, por eso termina siendo un activo. Entonces, si es un activo, incrementa, va al debe. Si es un activo e incrementa, va al debe. ¿Sí? Entonces me voy acá. Igual, en el libro de Zapata, aquí está. IVA compras. ¿Sí? El IVA compras es un activo. Entonces voy acá, IVA compras y sería el 12%. Listo. Entonces ya me descuadra. ¿Qué me faltaría poner aquí ya para que cierre este asiento y me cuadre todo? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo pago? Pago con un cheque.
Entonces, cuando yo pague un cheque y gire un cheque y lo pague y les entregue, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que cheque tiene que ver con bancos. Cada vez que escuchen cheque, es la cuenta bancos. Entonces, cuando yo gire un cheque y lo cobren en el banco, ¿qué va a pasar con mi cuenta contable? Disminuye. Claro, van a cobrar y esos 330 más IVA sale de mi cuenta y va a disminuir. Entonces, si disminuye, si es un activo y disminuye, va en el haber. Si es un activo, disminuye, va en el haber. Entonces, va a la cuenta bancos. ¿Sí? Va a la cuenta bancos acá. Y voy a tener que girar un cheque de 336. ¿Por qué? Porque le voy a decir, supongamos que compramos en Juan Marcet. Entonces compramos las resmas, los papeles, los esferos, los cuadernos. Entonces me va a decir es $300 más el IVA, 336. Entonces agarro la chequera de la empresa, tengo un cheque por 336. Y cuando ellos cobren, mi cuenta va a disminuir. ¿Ok? Entonces, eso sería como referencia, serían materiales de oficina. ¿Ok? ¿Listo? Por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos ahí. Vamos con el siguiente asiento. Viene el 12 de enero y pagamos el arriendo de $145 más IVA. ¿Qué vendría a ser el arriendo? ¿Un activo, un pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? El arriendo de la oficina. Un gasto. Gasto. Así de simple, es un gasto. Entonces ya sabemos que es un gasto, va a incrementar, va al debe. Punto. Es un gasto que me va a incrementar mi gasto, entonces le registro en el debe. Entonces nuevamente pongo asiento número 4. Déjenme aumentar. ¿Listo? El asiento número 4 se realizó el 12 de enero. 12 de enero del 2023. Entonces tenemos el arriendo, que es un gasto. Entonces, ¿cuánto nos estamos pagando de arriendo? 145. ¿Qué hago con el IVA? Miren, igualito. Este es un gasto. El IVA compras, ¿dónde va? Es un activo. Hasta incluso le copio, miren. ¿Ya? Ahí está el gasto del IVA compras, miren. El 12% del arriendo. Siempre que vayamos a comprar algo y exista IVA, siempre va a ir el IVA compras abajo. Pero lo importante es que ustedes deben saber que el IVA compras es un activo. Entonces, ya ustedes saben que es un activo. Si va a incrementar, va al debe. Entonces, siempre va a estar. Y los gastos, siempre los gastos, miren, los gastos siempre van a estar acá. No es que los gastos un día van a ser, se van a registrar un debe y el otro día en el haber, no. Los gastos siempre que incrementen, va a ir al debe. ¿Es así? Y el IVA a compras también, como es un activo, va a incrementar, va a ir al debe. ¿Contra qué cuenta? ¿Cómo vamos a pagar eso? Con un cheque que sale de la oficina que dice con un cheque 002. ¿Qué cuenta tendría que utilizar? Si es que es cheque, automáticamente es bancos, ¿correcto? La cuenta bancos igual va a disminuir porque cuando le gire un cheque de $145 es un activo, me va a disminuir, va al haber. Entonces, ¿el cheque de cuánto lo voy a girar? De los $145 más lo del IVA. Y le voy a decir al dueño de casa, tenga su cheque por $145 más IVA, que serían 162,40. Y como referencia le pongo arriendo enero. Listo. Ok, vamos con el siguiente asiento. Y miren, y no lo he visto, pero acá esto debe cuadrar, ¿sí ven? Al final esto siempre tiene que el debe y el haber ir cuadrando. Si no me cuadra, fregado, algo está mal. Supongamos que por ahí me jalo y le puse 162, ¿ya? Ya me descuadra. ¿Sí? Por eso siempre el debe y el haber tienen que estar bien cuadrados para que esto funcione. Vamos con el siguiente asiento, que me dice,
El 20 de enero, recibimos 3.250. Nos sale otra consultoría, otro contrato con la empresa Improx, de lo cual 1.250 nos van a cancelar con cheque. Ya. O sea, tendremos que ir a depositar a nuestra cuenta. Y la diferencia cuando entreguen el servicio. Ok, el valor está incluido IVA. Y esto es medio trampa. Esto ya es, y esto está en el examen. Ojo, esto es pregunta de examen. Si el valor total es 3.250, ¿cómo saco el IVA? ¿Cómo saco el IVA del valor total? ¿Cómo saco el IVA? ¿Alguien sabe? O sea, con una regla del 3 simple. No le va a cuadrar después. Les digo cómo es. A ver, diga, Norma, usted iba a decir algo. Divido para 1.2. Sí, esa es la correcta. Para sacar el IVA tienen que dividir para 1.12. ¿Sí? ¿Cómo hago? Aquí sería el total es 3.250. Ese es el total. ¿Cómo saco el subtotal? Es dividiendo para 1.12. Así de simple. Entonces, esto es el subtotal. ¿Ya? Y por ende el IVA, ¿qué será? La diferencia. Y este sería el IVA. ¿Sí? Es muy importante. Del total lo divido para 1.12. Esa es la fórmula. Dividir por 1.12. Y ahí me sale el subtotal y el IVA sería la diferencia. Incluso si le multiplico esto por el 12%, me va a cuadrar. ¿Sí? Entonces, así es como saco yo el tema del IVA cuando me dan un total, dividiéndole para 1.12. Entonces, ¿qué vendría a ser esto de acá? ¿Un ingreso, un gasto, un activo, un pasivo? ¿Qué vendría a ser ese contratito que nos salió? O sea, está el ingreso más el IVA por... El IVA ventas, correcto. Así es. Entonces, sería muy similar a este de acá, miren. ¿Recuerdan? Ingreso IVA ventas. Recordemos que el IVA ventas es un pasivo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El ingreso va a incrementar, va al haber. El IVA ventas es un pasivo, va a incrementar, va al haber. Entonces, es la misma lógica. Entonces, lo que hago acá es poner ingresos. ¿Pero cuántos serían los ingresos? ¿Cuál sería el valor de ingresos? De 2.901 con... Correcto. Si ustedes ponen 3.250 está mal. ¿Por qué? Porque ese valor tenía el IVA incluido. Sería 2.901. El IVA, ventas. Copiémosle el mismo de acá arriba. Vendría a ser estos 348. Listo. Entonces, ahí ya tengo los 3.250. ¿Qué vendría del otro lado? ¿Contra qué debería contabilizar? Por bancos y cuentas por cobrar. Correcto. ¿Cuánto iría en bancos? $1.250. Correcto. 1.250. ¿Por qué? Porque lo mismo que en el otro. Me dice, verá, César, acá le pago, o si bien es cierto, nos cuesta 3.250 incluido IVA, le doy un anticipo de 1.250 con cheque. Ese cheque a lo que vaya al banco y lo deposito va a incrementar el saldo de mi cuenta. Entonces, nuevamente la tabla, bancos es un activo, va a incrementar, va al debe. Entonces, pongo acá bancos, ¿sí? 1.250. Y obviamente los 2.000 me dice, te voy a entregar cuando me entregues todo el trabajo. Nuevamente a ese cliente me va a tocar cuentas por cobrar cliente los 2.000.
¿sí? Recordemos que cuentas por cobrar es un activo. Si ustedes se van acá, al librito, al de Zapata, cuentas por cobrar, clientes es un activo corriente. Y la misma lógica, si es un activo e incrementa, va al debe. Así de simple. Entonces acá me toca poner los $2,000 que me quedan debiendo en el activo. Y como fecha, 20 de enero. 20 de enero. 20 de enero. Listo. Entonces, como referencia, contrato, empresa, Improx creo que era. Listo. Vamos al último asiento para ya finalizar la clase. Ya. Me dice que el 23 de enero tenemos nuestra oficina y contratamos a una persona para que le dé un mantenimiento, que pinte las paredes, que arregle el baño, las barrederas, etcétera, etcétera. Entonces, un mantenimiento completo de la oficina para estar chéveres, bien ordenados y empezar a trabajar. Y nos cobra 4.435 masiva. ¿Qué vendría a ser ese mantenimiento de las oficinas? Un gasto. Es un gasto. Todo el mantenimiento que tenga que ver con oficinas y vehículos son un gasto. Por ejemplo, hablamos del mantenimiento de la oficina, ¿no? Pero si tuviéramos un vehículo y tendríamos que ponerle el aceite, darle un mantenimiento, también es un gasto de mantenimiento del vehículo. Entonces, sabemos que es un gasto y se incrementa va al debe. Y nuevamente, si ustedes se fijan, todos los gastos del arriendo y los suministros que compramos, todos van en el debe. Entonces, sería acá mantenimiento. ¿Ya? Que era 435. Automáticamente iba a ventas, iba a compras, perdón. Ya sabemos que es un activo y va a incrementar, incluso yo veo en los otros gastos, miren, el IVA a compras va a ir siempre acá. Una consulta. ¿Por qué Claro, aquí, por qué aquí se fue al aumento y no al disminuye ¿en dónde? el mantenimiento? Es que el mantenimiento, recordemos que está en cero. Todas las cuentas están en cero. Entonces es un gasto y a lo que yo ejecute el gasto se va a incrementar. Otra cosa es que ya entiendo por dónde va su consulta. Es cuando yo pague. Cuando pague con el cheque, ahí va a disminuir en la cuenta bancaria. Pero por un lado, el gasto va a subir, pero la que va a disminuir es la cuenta bancaria, que ya justo le vamos a hacer ahorita. Ya viene esa segunda parte. ¿Cómo yo voy a pagar? Me dice que voy a pagar con cheque. Entonces, ahí es cuando es cheque, es la cuenta bancos. Y cuando yo gire ese cheque, bancos es un activo. Cuando gire el cheque y lo cobren, va a disminuir, va al haber. Entonces, aquí sería bancos, al haber, los 435 masiva. Y como referencia, le pongo mantenimiento de la oficina. Y como fecha, 23 de enero. Listo. Listo, señores, señoritas. Bueno, esta clase, como es grabada, ya la voy a publicar para que ustedes la puedan revisar y ir chequeando. Este trabajo lo graban y lo suben en la parte de mantenimiento. Tienen hasta mañana. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta. También hay que hacer un deber. La próxima clase, bueno, es el examen. Ahí sí, por favor, todas las cámaras prendidas, es obligatorio. El examen lo vamos a hacer directamente en la plataforma. Es un examen de opción múltiple. Y eso sería todo. Denme un segundito para correr lista, por favor.
Ustedes son diseño. ¿Ok? Semana 3. Listo. Jocelyn Acosta. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Jocelyn. Isaac Barrio Nuevo. Presente, profe. Marco Bonifaz. César Córdoba. Presente. Cristian Granda. Presente, profe. Norma Jimena. Sí, la vi. Presente. Brandon Morales. Presente, profe. Gerson Morales. Presente, profe. Listo. Sonia Pinzón. Sonia Pinzón. Ariel Taday. Y Doménica Vázquez. Presente. ¿Listo? Listo, señores, señoritas. Entonces, nos vemos la próxima clase. Y eso sería todo. Bueno, Profe, dígame. un minutito que quería darle y comentarle algo. Claro, dígame. Compañeros que salen. Ah, ya, listo entonces. Bueno, yo ya dejo de grabar. Gracias, señores, señoritas. Muchas gracias. Hasta la Hasta luego, próxima. profe. Hasta luego. Yo también te quería hablar. Ya, listo. Profe, una pregunta.